Bendito sea Dios, ¿verdad? Seguimos con la tercera parte de este estudio. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nos quedamos en Génesis, capítulo 41, versículo 38. Vamos a leerlo y dice así, refiriéndose a José el soñador, ¿verdad? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Escuche esto, a quien esté el Espíritu de Dios. ¿Quién estaba en José? Y dice el Espíritu de Dios. O sea, José tenía el Espíritu de Dios, el cual le revelaba, ¿verdad? Esto lo ve el faraón. Y dijo el faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber sobre todo esto? ¿Viste eso? No hay entendido al sabio como tú. O sea, no hay otro sabio como tú. Porque el sabio no era José. El que José andaba con el sabio, el mero, el soberano Dios, el que le revelaba, el que le mostraba. Qué bueno es andar con el Espíritu Santo y que aquellos que no conocen a Dios puedan decir, este verdaderamente es hijo de Dios, porque verdaderamente le ha revelado cosa oculta. Porque esto es lo que hizo Dios con José, le reveló. O sea, esto es otra manifestación del Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es, ¿verdad?, el agente de Dios. El Espíritu de Dios es el que se manifiesta a través del viento. El Espíritu de Dios es el que revela al hombre. El Espíritu de Dios es el que restaura, el que da vida. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Estamos entendiendo quién es el Espíritu de Dios? Espíritu Santo, which is José. José, ¿verdad?, andaba con el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Y vuelvo a enseño, el Espíritu Santo es Espíritu. Y se manifiesta de muchas maneras con el hombre, pero una de las maneras que se manifiesta es en el viento. Y otra, exacto, en los aires. Otra se manifiesta a través de revelaciones, como lo dice. Y también se manifiesta a través de sus profetas. Aleluya. Estamos bien, ¿verdad? Por todo esto yendo a través de la palabra. No es palabra de hombre, no es palabra de Mildred, ¿verdad? José, pastor evangelista de Dios, ¿verdad? Y profetizando la poderosa palabra de Dios. Dice, y el rey David, como portavoz de Dios, proclamó, el Espíritu de Jehová habla por mí. O sea, David también dijo, el Espíritu de Dios también me habla a mí. Pues, ¿verdad? El rey David era el rey, ¿verdad?, el cual Dios le plació, ¿verdad?, reinar en su pueblo. Él usaba al rey David. Y dice el rey David, él habla a través de mí, también de mí. También de mí. Él habla a través de mí también, porque yo ando con el Espíritu de Dios. Aleluya. Esto lo vemos en el libro de Segunda de Samuel, versículo 23 y versículo 2. Y Zacarías anunció la palabra del Señor en Zorabel. No es como un ejército ni como fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Zacarías 4:6, ¿verdad? El mismo, ¿verdad?, este hombre identificó como la fuerza, como Dios nos usa con su poder para poder, ¿verdad?, tener batalla, para ganar batalla, para tener victoria, para poder ser levantado, para poder, ¿verdad?, usar la fuerza de Dios en nosotros para poder tener una victoria magnífica. Por eso que necesitamos la fuerza, ¿verdad? En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da ese querer de hacer, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, ni podemos impulsarnos a hacer nada, porque es el Espíritu Santo el que nos da el querer, Él es el que nos da la fuerza. Andas aquí al aizo. Siento presencia de Dios en esta noche. Y dice también, ¿verdad? Dice, de manera que muy similar el poder del viento y el Espíritu equipó a los héroes de Israel
con fuerza extraordinaria, como lo vemos en Josué 14, versículo 6. Se muestra en los jueces como individuos, ¿verdad? De poder en el espíritu. Tal era el caso de Otoniel en el libro de Jueces 3:10. A veces el espíritu llegaba poderosamente sobre las personas y alteraba su conducta, ¿verdad? Lo vamos a ver en Primera de Samuel 10. Yo voy a irme ahí un momentito a Primera de Samuel 10 para que veamos cómo, ¿verdad? Alteraba su conducta a hombre, ¿verdad? En Samuel 10, versículo 16, para que podamos entender cómo Dios alteraba esto, ¿verdad? Y Saúl respondió a su tío: no declaro expresarme el que la asna había sido hallada, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. O sea, aquí vemos, ¿verdad?, una expresión de Saúl, ¿verdad?, que Dios lo había mandado ¿verdad?, a escoger, pero él como que se impresionó por esto, ¿verdad? Y dice que la presencia de Dios, ¿verdad?, hizo que se alterara. Pero vemos, ¿verdad?, en 1 de Samuel, capítulo 10, el versículo 16, y dice: y Saúl respondió a su tío esto, ¿verdad?, que es el que acabo de leer. Y dice el 17: después Samuel convocó al pueblo delante del Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué de Israel de Egipto y os los libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos de sus afligidos. O sea, vemos como Dios, ¿verdad?, en este libro de Samuel, Dios le muestra no solamente al profeta, el escogido, ¿verdad?, Saúl, sino también le muestra, ¿verdad?, y le declara cómo Dios había manifestado para sacar acá al pueblo de Israel. Estamos enseñando, ¿verdad?, quién es el Espíritu de Dios. El Espíritu también es el origen definitivamente de todos los dones espirituales y mentales, como es el caso de la inspiración de los hombres sabios. Esto lo vemos en Éxodo 31, del 1 al 6, Isaías 11, versículo 2, Job 4, 15 y 32, 8. No solo beneficiaba a los profetas para influencias del Espíritu, sino también que ¿verdad?, derramó sobre el pueblo de Dios, Isaías 44:3, sobre todas las personas, en Josué 2:28, Ezequiel, Isaías, y expresaba, ¿verdad?, ideas del Espíritu que ninguno otro fueron del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a dejarlo en esta parte, ¿verdad?, y seguimos con la cuarta parte de quién es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios capacitó a muchos ¿verdad?, de los Antiguos Testamentos a hacer grandes edificios, a hacer el templo de Jehová. Lo instruyó, ¿verdad?, a ser salmista, a ser músico, ¿verdad? Le dio dones y talentos, ¿verdad?, como lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como capacitó a hombres humildes, ¿verdad?, que no conocían ni la palabra ni eran de letra, ¿verdad?, a poder llevar este poder del Evangelio. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que el Espíritu de Dios es el que nos capacita. El Espíritu de Dios es el que nos da dones. El Espíritu de Dios es el que la gente de Dios, ¿verdad?, que hace que el hombre pueda hacer, porque sin él no podemos hacer nada. Por eso, ¿verdad?, dice muy claro, ¿verdad?, que es el párpado y sin él nada podemos hacer. Así que Dios te bendiga. Pues seguiremos con la cuarta parte mañana. Que Dios te bendiga de quién es el Espíritu de Dios. Bendiciones. Aleluya. Aleluya. Nos despedimos, ¿verdad? Gracias, Señor. Nos despedimos, ¿verdad?, con esto para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra.
¿Aprendiste? Yeah. Mañana seguimos. So basically in the end, it was for God. Jesus Christ. Antes de que tú nacieras, ya le estaba trabajando contigo. Antes de que tú nacieras, ya le estaba trabajando contigo en el vientre de tu madre. He's hard. Bendiciones, Dios le bendiga. Amen. Perfect.